Hola a todos, en este video nos sumergiremos en el emocionante mundo de las bases de datos utilizando SQL Server Management Studio. Hoy aprenderemos paso a paso sobre la creación, la estructura y el manejo de datos en este fascinante entorno. Vamos a iniciar creando una base de datos desde cero. Para ello, tenemos que tener instalado SQL Server Management Studio. Vamos a abrirlo. Esperamos a que cargue un momento. En este entorno veremos paso a paso cómo crear una base de datos y diferentes sintaxis que se pueden realizar en este software. Bueno, primero empezaremos creando una base de datos. Para ello, iniciaremos una nueva consulta o una new query que podemos ver acá arriba. Vamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos es sencillo. Tenemos que escribir esta sintaxis que mostraré siguientemente. Con esta sintaxis podemos crear una base de datos, pero nos sale en rojo porque no hemos escrito el nombre que queremos que tenga en la base de datos. En este caso, lo llamaremos BD video 1. Y pondremos un go luego de este código, para evitar problemas cuando escribamos mucho el código siguiente y no pueda juntarse con este. Con esto ya crearíamos nuestra primera base de datos. Para correrlo, tendríamos que presionar F5 o simplemente seleccionar el código y darle ejecutar. Como pueden ver, ya tenemos la base de datos creada. Una vez creada la base de datos, exploraremos su estructura. Esta base de datos se puede conformar o compone tablas, columnas y filas. Estas tablas también se pueden crear dentro de esta base de datos. Pero para crear una tabla dentro de la base de datos, tenemos que volver a escribir una sintaxis o nuevamente código. Para crear una tabla dentro de la base de datos, primeramente tenemos que fijarnos que aquí arriba en la parte superior, en vez de master o el nombre que le salga debe tener el nombre de la base de datos que nosotros tenemos. En este caso nosotros vamos a usar la BD video 1 porque es la que acabamos de crear. Luego de ello, vamos a crear una tabla. Para crear una tabla es sencillo, igual que la base de datos. Escribimos create y ponemos table. Y por consiguiente tenemos que escribir el nombre de la tabla. Lo llamaremos tabla 1. Esta tabla tenemos que ponerle unos paréntesis. Porque dentro de esta tabla vamos a guardar datos. Dentro de una tabla se pueden crear varios tipos de datos o insertar, mejor dicho, hacer una inserción dentro de esta tabla de datos. Dentro de esta tabla de datos podemos usar datos de tipo entero, que en este caso, por ejemplo, vamos a llamarlo número entero. Es el nombre primero se usa el nombre del atributo, por consiguiente, el tipo de dato, que en este caso es un entero, y luego una coma. Que solo vas a usar un solo atributo, no se necesita una coma, pero en caso de que vamos a usar más datos, se pone una coma. Luego escribiremos unos atributos más con otro tipo de datos, porque no solo es que acepte enteros, sino que también acepta decimales. Por ejemplo, pondremos número decimal. Y aquí hay una cosa interesante que tengo que explicarles. Que en el decimal podemos fijarle cuántos datos queremos que se muestre de dicho decimal. Así como conocemos el truncamiento y el redondeo. Entonces nosotros, por ejemplo, por lo general se usa un 9,2. Por lo general, también se puede usar un 10,2 o un 12,2, como ustedes prefieran. Pero esto va cambiando dependiendo de la cantidad de números que quieren que se muestren después de la coma. Para que puedan visualizar cuán grande o la cantidad de datos o la longitud del número decimal que ustedes están poniendo. Luego de los decimales, también tenemos los tipos de dato fecha, o mejor dicho, los datetime. En este caso pondremos una variable o atributo que se llame fecha. Le pondremos datetime. Y aquí hay algo interesante. Existe datetime y date. En el datetime puedes ingresar los segundos, o poder visualizar, mejor dicho, los segundos que existen en dicha fecha. Pero también hay una fecha, vamos a llamar la fecha específica, solo nos regresa
la fecha. O sea, solo nos regresa, por ejemplo, 2023, el año, el mes y el día. No nos regresa las horas, los minutos o los segundos del día. Eso lo vamos a verificar luego. ¿Ok? Luego de esto, también tenemos cadenas de texto. Vamos a llamarlo texto. Y por ejemplo tenemos el nvarchar, que es el más conocido, en el cual también podemos ingresarle o especificarle cuánta cantidad de datos queremos guardar. Como pudieron ver en el decimal, nosotros nos encargamos de poner un 9,2 para especificarle cuántos decimales queremos mostrar del número. En cambio, en el nvarchar especificamos cuántos caracteres o cuál es la longitud de caracteres que puede guardar dicho atributo. En este caso pondremos una longitud de 20 palabras. Bueno, 20 palabras, perdón, de 20 caracteres. Luego del nvarchar también tenemos los caracteres. A los caracteres, el cual se define por char, el cual también podemos poner, especificarle, pero vamos a dejarlo así ya que va a ser un carácter y solo es de uno. Entonces, ya tenemos 6 tipos de datos: el entero, el decimal, el de fecha con segundos, el de fecha nada más, el de texto y el de caracteres. Para ello, vamos a correr este script o esta parte del código para evitar problemas, ya que la base de datos ya la tenemos creada. ¿Cómo podemos saber si la base de datos está creada? Una, porque ya la tenemos seleccionada aquí arriba, o también pueden visualizarla aquí a la izquierda en el explorador de objetos, que ya tenemos la base de datos. En este caso no tenemos ninguna tabla creada, entonces procederemos a correr esta parte nada más del código. ¿Cómo hacemos para correr solo esta parte? Seleccionándola y darle F5 o simplemente Execute. Ya se corrió el comando completamente. Si quieren cerrar esta ventanita que aparece abajo, simplemente le dan a Control R y ya estaría. Y como pueden visualizar, vamos a refrescar esta carpetita y ya tenemos la tabla aquí puesta. Continuando nuestro recorrido, aprenderemos cómo insertar datos en las tablas recién creadas o en la tabla recién creada utilizando comandos en SQL. Para poder ingresar datos en esta tabla, hay dos formas: haciéndola desde aquí del explorador de objetos, editando la tabla y poniendo fila por fila cada dato. Pero nosotros aprenderemos a cómo insertar datos simplemente con código, ya que eso es lo que más nos interesa. En este caso, para insertar datos es bastante fácil. Ingresamos el comando insert, into y el nombre de la tabla. En este caso es tabla 1. Luego procederemos a poner values, que significa valores, en el cual abriremos un paréntesis para poder especificarle dichos valores. Y tenemos que ponerlos en orden, así como los escribimos aquí. El primer dato es un entero, así que podremos poner un entero, por ejemplo, le pondremos un 10. Y cada dato, ya que son 6, tenemos que ir separándolos por comas. Eso deben tenerlo muy en claro. Tenemos ya el dato de tipo entero, luego ingresaremos el dato de tipo decimal. Esto será un 15.4. Hay que asegurarse que si es que tienen un dato tipo decimal, un punto, ya que si al hora de ponerle una coma, tendremos problemas al insertar los datos, ya que nosotros estamos insertando un decimal, el siguiente sería una fecha en este caso. Entonces, esto no es una fecha, esto es simplemente un número entero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces pondremos un 15.4. Ahora el tercer dato viene a ser un dato de fecha con horas y segundos. Para poder ingresar fecha, tienen que usar comillas simples. Comillas simples. Y la forma en que se agregan la fecha es año, mes y día. Así es como se agrega una fecha aquí en la SQL Server. Entonces procederemos aquí a poner, por ejemplo, una fecha aleatoria o la fecha del día de hoy. Y la separamos no por barra, sino por guión. Podemos poner la fecha de hoy, en año, mes y día. Y, por ejemplo, podemos poner los segundos también. Claro, podemos poner los segundos, por ejemplo, una hora específica. Esta se separa por 2 puntos, en este caso pondremos algo así. Bueno, pondremos algo así. 5:30. Entonces en este caso ya tendríamos los segundos. Ahora podremos el dato de tipo fecha, pero solo especificando, en este caso especificamos los segundos, porque no los va a almacenar.
Ahora especificaremos la fecha. En este caso podremos una fecha aleatoria también. Algo así. Y ya tendríamos la iniciación de datos en datetime y en el date, que solo es la fecha. El siguiente tipo de dato que vamos a ingresar es una cadena de 20 caracteres. En este caso el texto tiene que tener 20 caracteres, no puede superarlo, porque si lo superamos habrá un error en la tabla. No podremos insertar dicho dato. Entonces podremos, por ejemplo, un texto pequeño, algo como un hola a todos, algo así. Y el último dato que tenemos es un carácter. Así que ingresaremos un carácter cualquiera, una. Y procederemos a correr este código para poder visualizar que sí funciona. Y como pueden ver tenemos una fila afectada. Pero ¿cómo vemos la fila en verdad se insertó? ¿O cómo es que en verdad vemos si es que en realidad sí es que se insertó en dicha tabla? Para ello necesitamos hacer consulta select. Pero antes de eso vamos a ingresar unos cuantos datos más para poder verificar con el select. Vamos a crear rápidamente unos cuantos datos y volvemos. Okay. Ya ingresamos dos datos más a lo que viene a ser la tabla para poder iniciar con lo que viene a ser los select. Para hacer el select es sencillo. Simplemente escribimos la sintaxis select y ponemos un asterisco. Y ponemos un front, el nombre de la tabla de la cual queremos extraer dichos datos. Se preguntarán qué significa este asterisco. Este asterisco significa que va a coger todas las columnas, en este caso estas son las columnas, va a coger todas las columnas de toda la tabla. Vamos a correr el código y como podemos ver tenemos los tres tipos de datos con el número entero 10, 18, 25 y como podemos ver tenemos los demás. Tenemos los tres tipos de datos. Existen diferentes tipos de select. Podemos hacer diferentes tipos de select, como por ejemplo coger solo datos específicos o mejor dicho columnas específicas. En este caso vamos a coger por ejemplo la columna de número entero, y por ejemplo las dos fechas, fecha específica, fecha específica. Nosotros podemos hacer el select y como pueden ver solo extraímos las tres columnas de la tabla. También podemos hacer algo, buscar a través de la tabla a una de estas inserciones con una sintaxis bastante sencilla. Para esto vamos a copiar esto y lo ponemos aquí abajo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos extraer todos los datos de una de las inserciones. Para poder extraer los datos de una de las inserciones, tenemos que especificarle de qué inserción queremos buscarle. Entonces, luego de este select, asterisco from tabla 1, especificamos un where. Entonces nosotros hacemos un seleccionar todos los datos, todos los campos de la tabla 1, donde, y tenemos que especificarle cuál de las columnas, en cuál de las columnas queremos que busque. En este caso, por ejemplo, yo voy a filtrarlo por caracteres, ya que no... Bueno, vamos a filtrarlo por número entero. Entonces, pero ahí sería un error, ¿por qué? Porque tenemos que especificarle qué valor debe tener dicha columna para que nos pueda mostrar los campos. En este caso, queremos que busque, por ejemplo, los datos de este de aquí, el número 18. Nosotros ponemos 18 y al correr el script nos muestra los datos solo de ese número entero, o de esa inserción, mejor dicho. Y como pueden ver, es correcto. Tenemos un número 18, un 99.5, la fecha, con los segundos e incluso los milisegundos. En este caso no especificamos los milisegundos, es por eso que solo nos sale 000, pero también se puede especificar los milisegundos. Tenemos la fecha específica, el texto y los caracteres. Y eso es el tipo y también podemos hacer lo mismo. Extraer los datos de una simple de estas tres columnas. Entonces, corremos, como pueden ver nos da los datos del vector. Entonces podemos ir jugando así sencillamente con SQL Server. Esto es algo sencillo, es algo básico, pero se puede agrandar más.
lo cual veremos más adelante en los siguientes videos. En resumen, hemos abordado la creación de las bases de datos, la creación de tablas, la inserción de datos en una tabla y unas consultas select, que son algo básicas, utilizando SQL Server. Es hora de practicar por tu cuenta y explorar más este integrante tema. Y eso es todo por hoy, o por este video. Espero que hayas encontrado útil este video. No olvides suscribirte para más contenido relacionado con la tecnología y dejar tus comentarios o preguntas debajo. Nos vemos en el próximo video.